Bien. Le Au- preguntaron lo mismo que a mí, ¿o no? Bien. Aumentaba el poder de los reyes. En el capítulo anterior leíste que durante el siglo XVI Eh, varias monarquías europeas fueron aumentando y centralizando su poder. Entonces, las monarquías aumentando y centralizando el poder. Un siglo más tarde, ese proceso estaba en pleno auge y dio origen a lo que llamamos estados absolutistas. ¿Sí? En este sistema, el rey concentraba todo el poder político del Estado y ejercía la autoridad sobre sus súbditos sin aceptar limitaciones. Por eso los monarcas restringieron la participación de varias instituciones representativas que habían existido desde la Edad Media, como los parlamentos y las cortes. Entonces los reyes restringieron los parlamentos y las cortes. El Estado absolutista se apoya en la noción de la soberanía divina, según la cual el rey recibía su poder de Dios. Uno de los teóricos de esta idea fue el obispo francés Jacques, quien sostuvo que el rey era directamente representante de Dios. El rey era el representante de Dios en la tierra y que por lo tanto no debía rendir cuentas de su gestión a nadie. Por su parte, el filósofo inglés Thomas Hobbes defendió el absolutismo en su obra Leviatán, en la que sostenía que sólo un poder fuerte concentrado en la figura real podía garantizar la convivencia entre las personas. En el ejercicio de esa autoridad, las monarquías se valieron de una burocracia constituida por funcionarios estables al servicio del poder central que se encargaban, entre otras cosas, de el cobro, del cobro de impuestos. Por otro lado, los ejércitos eran fundamentales para derrotar tanto a las resistencias internas como a las tropas de los estados enemigos. Bien. El monarca en el centro. Como podrás imaginar, el rey tenía un lugar central en la monarquía absolutista, como lo refleja la frase de Luis XIV citada arriba. Desde esa perspectiva, el Estado le pertenecía al rey. Pero en el siglo XVII, tan importante como ese significado era el inverso. El rey pertenecía al Estado. ¿Qué significa esto? Que el único símbolo que identifica al Estado era el rey. Por lo tanto, este no tenía vida privada. Su nacimiento, su coronación y su casamiento, la concepción del heredero y su muerte, así como las acciones cotidianas como dormir, despertarse, comer y bañarse, eran todos actos públicos de los cuales participaban miembros de la alta nobleza y de las jerarquías religiosas. Sus roles estaban perfectamente pautados en el antemano. Además, el rey simbolizaba el encarnamiento de todas las actividades del reino, desde la guerra
hasta los oficios. Debía mostrarse como el mejor guerrero, padre y hasta sacerdote. Como se suponía que representaba a Dios en la tierra, era una figura considerada casi intocable. Y atentar contra él suponía un crimen imperdonable. La diferencia de un rey medieval a partir del siglo XVI, desde el más renombrado noble hasta el último de los plebeyos, le debía igual respeto y obediencia al monarca, en tanto todos eran iguales a sus súbditos. Resistencias internas. Aunque los estados absolutistas desplegaron importantes medidas para afianzar el poder, las dificultades y las resistencias que encontraron fueron muchas. La alta nobleza nunca se resignó a la pérdida del poder político. A pesar de que la monarquía le garantizaba privilegios sociales y económicos. Por lo tanto, cada vez que se presentaron ocasiones adecuadas, el fallecimiento del rey, guerra monárquica, desfavorables crisis económicas, la nobleza participó en conspiraciones y rebeliones orientadas a la recuperación del poder. La concentración del poder real también afectó las viejas autonomías y privilegios escribimos en que tenían las ciudades. De este modo, bien. Sí puse nota. Bueno, dice, de este modo la política centralizada dio lugar a levantamientos como los que ocurrieron en Cataluña y Portugal contra la monarquía española. La nueva burocracia también presentó problemas en sus funcionamientos. De hecho, en algunos países, como en Francia, donde los gastos de la corte y el ejército crecían de forma desmedida, la monarquía impulsó la venta de cargos públicos para obtener recursos. Pero los nuevos funcionarios, que solían ser burgueses enriquecidos, que ansiaban incrementar su prestigio, no priorizaron su lealtad al Estado, sino que buscaban recuperar inversiones propias a través de los privilegios. El predominio de los monarcas franceses. El Estado absolutista en Francia se afianzó bajo los sucesivos reinados de la dinastía de los Borbones, que, como recordarás, ascendió al trono francés de forma pacífica en el año 1589. Fue durante este tiempo también que el reino alcanzó su máxima esplendor y logró un claro predominio en Europa. En efecto, luego de las guerras de religión, Enrique IV logró la pacificación interna, restauró la autoridad real e impulsó la recuperación económica. En 1610, tras el asesinato de su padre, ¡ay, qué feo!
Subió al trono su hijo Luis Igual XIII, que vos. pero quien realmente gobernó fue el primer ministro, O sea, que el mintieron. cardenal Richelieu, un hábil político que se propuso afianzar el absolutismo y convertir al rey en un soberano más poderoso de Europa. Para ello, tomó una serie de medidas, fortaleció la administración del reino por medio de la creación de nuevos cargos, el de los intendentes, que dependían de forma directa del monarca. Doblegó a la nobleza, no dudó en reprimir a cualquier oposición al poder real y suprimió los privilegios políticos de los hugonotes, aunque mantuvo la tolerancia religiosa. En política externa, el cardenal se propuso a debilitar a los Habsburgo de Austria y España e impulsó la participación del reino en la Guerra de los 30 años. Vamos a hablar de Luis XIV. Ah, igual que vos. Richelieu Luis. falleció en 1642 y fue sucedido por el cardenal Mazarino. Al año siguiente también murió Luis XIII y lo sucedió Luis XIV, Luis XIII, Luis XII, Luis XI. Lo sucedió su pequeño hijo Luis XIV. Mazarino mantuvo la política de Richelieu y benefició a Francia con la adquisición de nuevos territorios. Sin embargo, las finanzas del reino quedaron agotadas y el primer ministro aplicó nuevos impuestos que generaron gran oposición. Ante esta situación, los nobles impulsaron un movimiento antiabsolutista, la Froda, que indicó en 1648 y estuvo activo por varios años, hasta que fue finalmente sofocado en 1640. Continuamos, Fran. ¿Sí? Dice, Luis XIII ejerció el gobierno en forma personal. Su reinado fue el ejemplo más claro Ahí está, mira. de una monarquía Esto me absoluta. queda grande. El soberano francés, el soberano francés centralizó en su persona todas las decisiones. Quitó poder a las viejas instituciones representativas y logró someter y controlar a la nobleza. Otras de las medidas de su reinado fue la revocación del Edicto de Nantes, que protegía la libertad de culto. Las nuevas políticas monarcas. La lapicera no está la que perdí. Mira, me conozco más o menos. La nueva política del monarca fue forzar a los hugonotes a convertirse al catolicismo o a emigrar, y aquellos que se negaban eran hostigados por las tropas, que tenían autorización de robarles y usar la violencia contra ellos. Como consecuencia, miles de familias protestantes huyeron y su culto virtualmente desapareció de Francia. En el terreno económico, el monarca contó con la colaboración de Jean-Baptiste Colbert, quien buscó reducir las importaciones y ampliar las exportaciones de bienes. Para eso impulsó la creación de manufacturas reales,
En grandes establecimientos se elaboraban productos lujosos como tapices, muebles, cerámicas, orfebrería y una gran calidad. Colbert propició también la construcción de rutas internas que impulsaban el comercio y fomentó el desarrollo naval de Francia. Una pequeña línea de tiempo, ¿sí? Vamos, ¿qué dice acá? Un siglo de conflicto. En el transcurso del siglo XVII se sucedieron numerosos enfrentamientos armados en el continente europeo. Estos conflictos se originaron por varios motivos, muchas veces supuestos el deseo de las monarquías de extender sus fronteras, las querellas religiosas y las disputas por el dominio de rutas comerciales y colonias en ultramar. Las contiendas fueron acompañadas a su vez por luchas internas que opusieron a reyes con nobles, como en Francia, o la monarquía con los nuevos sectores en ascenso, como en Inglaterra. Además, se produjeron nuevas revueltas campesinas que fueron reprimidas. La Guerra de los 30 años. Entre 1618 y 1648, el continente europeo se vio asolado por la llamada Guerra de los 30 años. Este largo enfrentamiento comenzó como un conflicto entre los católicos y los protestantes del Sacro Imperio, donde cada príncipe alemán tenía derecho de elegir la religión de su principado. Fernando II de Habsburgo, el futuro emperador, intentó imponer políticas absolutistas y el catolicismo en todos sus súbditos, pero los protestantes se rebelaron y obtuvieron el apoyo de otros estados, y pronto el enfrentamiento terminó convirtiéndose en una lucha entre todos los países por el dominio en Europa, ya que intervinieron España, de que debía ayudar a los otros miembros de la dinastía Habsburgo, Francia, los Países Bajos y Suecia. La mayor parte de los combates ocurrieron en territorio alemán y fueron increíblemente destructivos. Se quemaron granjas, se arrasgaron ciudades y hubo una mortalidad tan grande que algunos historiadores calculan que más de un tercio de la población masculina del Sacro Imperio pereció en los combates. Los soldados de otras potencias saquearon pueblos y dejaron desprotegidos a los sobrevivientes. Además, se extendieron las enfermedades como el tifus. Sobre estos temas vas a leer más adelante en el siguiente capítulo. El nuevo orden. La Guerra de los 30 años finalizó en 1648 con la firma de la Paz de Westfalia, que significó una gran derrota para los Habsburgo, ya que perdieron su predominio en el continente. En los territorios imperiales, el tratado confirmó que cada principado tenía el derecho a elegir la religión de sus habitantes. Además, el emperador quedó muy limitado en el ejercicio de su poder. Por otra parte, se produjo una redistribución territorial del mapa europeo. Francia recibió dominios en el oeste, Suecia sostuvo en el norte alemán y polaco,
España reconoció la independencia de las Provincias Unidas. Veamos ahora. Europa en la transición al capitalismo en los siglos XVI y XVII, ¿sí? ¿Cómo era la organización política? Vamos a ver España, Francia y lo que serían las Provincias Unidas. Que sería en Francia, monarquía, y en Holanda teníamos una república. ¿Cómo era la administración del Estado? Centralizada, ¿sí? O sea que había un monarca que manejaba todo, ¿sí? También en España, mientras que en Holanda era descentralizado, o sea, cada provincia tenía alguien que las manejaba, ¿sí? Por eso es descentralizado, sino que el poder no está concentrado en uno solo, sino que está distribuido. Eso quiere decir descentralizado. La religión en Francia fue el catolicismo, ¿sí? Y había persecución a los protestantes. Misma cosa, ¿bien? Pasaba en España, mientras que en Holanda había un predominio del calvinismo y una tolerancia religiosa, o sea, no había persecuciones. La economía. En Francia se basaba en la agricultura y manufactura de lujo, ¿sí? En España era agricultura, pastoreo y el comercio colonial. En Holanda, agricultura comercial, era un centro financiero y de comercio de gran escala. Veamos el arte y la cultura. ¿Qué tenemos? El clasicismo, ¿sí? Que son las innovaciones en el teatro, la literatura, la pintura y la música, y el apoyo de la monarquía a la ciencia. El arte barroco, ¿no? Exactamente, era el siglo de oro barroco en España, ¿sí? Donde había innovación en el teatro, la literatura, la pintura y la música. Y había una persecución de la ciencia moderna, ¿sí? Mientras que Holanda lo principal que mantenía era el barroco, ¿sí? Fue el auge de la pintura y el desarrollo de la medicina y la biología.